Bien, hoy vamos a hablar de los diarios como técnica para aumentar nuestra atención. Ya sabéis por alguna de las lecciones que hemos visto, como por ejemplo la lección donde mostré un elefante de muy lejos y se mostraba de tan lejos que tú no lo podías distinguir. ¿Por qué? Porque si no enfocas tu atención en un punto concreto, eso parece que sea invisible o que no exista, ya al contrario. Si tú enfocas tu atención en algún punto de tu vida, si durante la mayor parte del día estás enfocado en una cosa, eso crece en tu mente. Entonces, hoy vamos a hablar de la herramienta de los diarios, porque aunque es verdad que se utilizan en otras formaciones que yo mismo he hecho, creo que yo en las mías le suelo dar una vuelta de tuerca más. La mayoría de personas lo utiliza como un método para tener registrados ciertos datos que en retrospectiva se pueden emplear para sacar conclusiones, pero para mí la utilidad es otra e intento invertir mucho en esa utilidad. Para mí la utilidad es que te permite que tu mente básicamente actúe como una lupa sobre aquello que tú vas registrando. Y por eso los diarios que hay en mis formaciones son ligeramente distintos de los que verás en otras. Para hacerte ver la importancia de esto, que quiero hablar de algunos comentarios que puedes haber visto en mis redes sociales, donde hay personas que dicen que han probado Nofap y que no funciona. Yo nunca me he negado a la posibilidad de que a algunas personas no les funcione. Eso tengo claro que la vida no es tan sencilla como que una cosa funciona o no funciona, y si funciona, funciona para todo el mundo. Eso es obvio. Pero puede que muchas de las personas que lo han probado y piensan que no funciona es simplemente que no lo puedan ver. Hay un chiste que leí en una novela hace ya años, donde básicamente hay un par de peces jóvenes que están nadando por el mar, se cruzan un pez más viejo que les dice: buen día chicos, qué buena está el agua hoy, ¿no? Y se va. Y conforme se va ese pez más viejo, los dos jóvenes peces se miran y dicen: ¿qué mierda es el agua? Obviamente, si tú eres un pez, tu medio de vida es el agua, tú únicamente puedes vivir en el agua y estás todo el día rodeado de agua. Y es algo tan obvio y tan esencial que ni siquiera lo ves. Como no le prestas atención, no lo ves, porque lo das por hecho seguramente. Entonces, hay mucha gente que no lo puede ver porque es como vive. O sea, por ejemplo, personas que tienen niebla mental. Pero la mayoría de personas que tienen niebla mental no sabe que tienen niebla mental. ¿Por qué? Porque su estado normal es de niebla mental. Entonces, si tú te los cruzas y les preguntas ¿qué tal estás?, te van a decir estoy bien. Pero ¿bien qué significa? ¿Bien con respecto a qué? Bien significa que se han acostumbrado. Ya está. Cuando encuentran una experiencia distinta y son lo suficientemente humildes como para ver que lo que ellos decían que era bien en realidad no era tan bien, se dan cuenta de, hostia, pues he tenido niebla mental durante todos estos años, hay posibilidad de mejorar. Y luego ya, bueno, depende de si se lo toman en serio o no, mejorarán. Lo que quiero hacerte ver es que a veces no es una cuestión de los efectos objetivos que tengan las cosas sobre nosotros, que también, y ya veis que he dedicado varias lecciones a hablar de hechos puramente neuroquímicos o del sistema nervioso, sino que también la mirada afecta a aquello que se observa. Entonces, ¿cómo entrenamos esta visión? ¿Cómo nos entrenamos para ser más conscientes de los efectos que tiene esto en nosotros? Pues ya os digo que para mí la herramienta básica es el diario. Un diario que puede ser también un cuaderno, a veces lo he llamado checklist en algunos de mis programas, pero es básicamente pues eso, un diario, una especie de registro donde todos los días seguimos la evolución de ciertos elementos. Tipos de cuadernos que he enseñado y que os voy a dejar serían el tracker simple, donde tú únicamente anotas la fecha y anotas si has tenido algún tipo de recaída. El tracker avanzado lo que hace es medir toda una serie de síntomas que yo he relacionado con diferentes neurotransmisores. Son como unos 20 síntomas distintos. Y luego habría un tracker personalizado, que he visto algunos usuarios lo que hacen es tomar mis trackers y añadir sus propios elementos de análisis, ¿no? Cuando se dan cuenta de cuál es la potencia de esta herramienta. Y la potencia de esta herramienta es la siguiente: imagínate
que tú quieres adquirir el hábito de meditar, por ejemplo. Y llega un día y no meditas, por lo que sea, porque a la hora que tenías planeado meditar tienes una llamada urgente, tienes que hacer algo que no tenías previsto y no meditas. Cuando tú por la noche abres tu diario y tienes que rellenar una casilla que te pregunta si has meditado o no, tu cerebro repasa todo tu día y digamos que sitúa la meditación o sitúa el concepto de la meditación en ese día. De forma que aunque tú no lo hayas hecho, estás entrenando a tu cerebro para que todos los días piense en la meditación. Y llega un momento en que tú no tienes que esperar a el final del día cuando coges tu diario y te preguntas si has meditado para pensar en la meditación. Llegará un momento en que tu cerebro en mitad del día te diga tienes que meditar, hoy no has meditado. Y así se crea un hábito incluso aunque te lo saltes algunos días. Y esto me ha pasado con algunos de los que están haciendo mi curso, que de repente se dan cuenta de yo antes dependía de alarmas o dependía de ciertas cosas para acordarme de alguno de los hábitos que me había propuesto hacer, pero desde que uso el diario mi cerebro me lo recuerda. El diario es una manera de recordarte aquello que es importante y hacer que eso crezca en tu vida, básicamente. Entonces, si tú quisieses hacer un cuaderno personalizado, en lugar de utilizar los que ya facilito de las distintas formaciones, podrías, por ejemplo, estos son solo ejemplos, rastrear tu energía física, ¿no? Plantearte si tu energía física hoy ha aumentado, ha disminuido, poner una nota si quieres, lo que tú quieras, incluso escribir una frase. Rastrear tu calidad del sueño, rastrear tu estado de ánimo, todos los motivos por los que tú estás haciendo este reto o beneficios que ya has tenido en su día o que estás teniendo ahora, los rastreas. Las reglas del cuaderno serían las siguientes. Es mejor hacerlo en papel que usar una pantalla. ¿Por qué? Primero porque lo puedes utilizar como una excusa para estar utilizando el teléfono y alimentar una adicción que no queremos alimentar. Verdad que yo tengo una aplicación que se llama Antifapi y que sirve para esto, sirve para que tú rastrees las cosas. De todas formas, yo recomiendo que utilices ambas. Yo utilizo ambas cosas. Utilizo la aplicación porque la aplicación, bueno, me permite calcular los puntos sin que yo tenga que hacerlo, que está bien. Pero aparte tengo mi diario, porque si yo me obligo a hacer el esfuerzo de escribir, se queda bastante más que si solo tengo que pulsar unos botones en una pantalla. Luego, ser lo más específico posible. Si, por ejemplo, dices que has meditado, pues anota los minutos que has meditado. Si os acordáis que puse un ejemplo de preactividad donde había una persona que hablaba de hacer algunas cosas que me hacen recaer o algo así. Y os dije que era una frase que era muy poco concreta, porque ¿cuáles eran esas cosas? Su mente, en lugar de repasarlas una por una, que es energéticamente más demandante, lo que hizo fue englobarlo en un concepto muy abstracto que es cosas que me hacen recaer. Y así no tiene que pensar. Hay que ser lo más específico que se pueda, siempre cuantificando si se puede y siempre utilizando las palabras más precisas que podamos. Tercera regla, usarlo todos los días, ¿vale? Yo cuando propuse usar el tracker simple, que solo tiene fecha y recaída, la gente me decía, bueno, pero si no he recaído, no tengo que anotar nada. No, anota la fecha y déjalo en blanco, pero se trata de que tú tengas esa experiencia de abrir tu tracker, tu diario, y que eso se repita día a día. Y ser proactivo, ¿vale? La mayor tontería que puedes cometer es olvidarte de usar tu diario. Yo personalmente tengo varias alarmas en el teléfono y además siempre en algún momento del día lo que hago es sacar mi diario del cajón y ponérmelo encima de la almohada. Entonces lo veo siempre. Ese es el diario que publiqué en papel, pero ya te digo, tú puedes utilizar lo que quieras. Yo te voy a dejar todas las opciones para que tú elijas la que más te sea conveniente. Aparte puedes añadir secciones útiles. A mí ya te digo que en la versión en papel hice eso. Aparte de rastrear síntomas y hábitos, pues puedes añadir esta sección útil, que se trata de repasar tu día para mejorar un poco cada día, haciéndote preguntas sencillas del tipo: ¿qué puedo hacer para tener
un poco menos de estrés. Tú repasas tu día y dices, bueno, si yo mañana quiero tener menos estrés, ¿qué es lo que tendría que cambiar? Tal y como he vivido mi día hoy. Entonces vas haciendo pequeños ajustes día a día, sin ninguna revolución. Sencillamente coger el punto más débil, mejorarlo. Coger el punto más débil, mejorarlo. Y eso día a día tiene unos beneficios acumulados increíbles. ¿Qué puedo hacer para tener un poco más de tiempo? Repasas tu día y dices, bueno, mira, en este punto es el que más tiempo he perdido. Entonces, ¿cómo me preparo para que eso no me ocurra? Pues ya lo tienes. ¿Cómo tener un poco más de salud? Las preguntas que tú quieras según cuáles sean tus valores. Estos solo son ejemplos. Entonces, sencillamente lo que te pido hoy es que compartas con el grupo qué tipo de diario vas a seguir. A lo mejor ya estás siguiendo alguno, pues explícanos cómo lo estás haciendo y nos vemos en el vídeo de mañana.